Hola, hola, hola.
Hola, buenas. ¿Me escuchan? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Me escucha? Hola, sí, se escucha Sí, bien. se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ok. Bueno, seguimos entonces con la unidad 3 que habíamos arrancado la clase anterior. Recuerden que teníamos el cronograma reordenado respecto del que habíamos enviado originalmente, porque tuvimos dos días feriados en el mes de mayo, así que hoy vamos a tratar de terminar los textos que teníamos para hoy. ¿Sí? Estábamos viendo, recordemos, el periodo desde el regreso a la democracia en el 83 en adelante, sobre problemáticas del sistema universitario, y teníamos también para ver una serie de artículos 5 de la revista Le Monde Diplomatique, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y la clase que viene, esperen que encuentro mi cronograma. La clase que viene, hoy estamos en 8 de junio, ¿verdad? Claro. Bueno, la clase que viene tendríamos la parte de repaso y veríamos un poco temáticas de la ley y el estatuto de Luna, ¿sí? Y recuerden que el parcial va a ser en la semana del 20 al 24 de junio, ¿sí? En el caso nuestro sería el día miércoles 22, ¿sí? El miércoles 22 sería nuestro segundo parcial, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno. Sí, profe. Bueno. Genial. Bueno, no me acuerdo bien a dónde habíamos quedado la clase anterior, pero hagamos una breve. No me acuerdo si habíamos llegado a ver el periodo kirchnerista, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer una breve recopilación de esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta, duda, algo? ¿Que hacer un comentario? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ok. Entonces, recordemos que nosotros habíamos visto que cómo llegaba entonces la Argentina al año 83 con la recuperación del el ejercicio del sistema democrático, ¿verdad? Después de la dictadura y en particular un sistema universitario que había quedado muy dañado por efecto de lo que había ocurrido durante esa dictadura. Por empezar, la intervención de las universidades, ¿sí? Que había hecho la dictadura, después había cesanteado docentes y había mandado al exilio en algunos casos y en el peor los había perseguido, ¿no? A muchos docentes. Muchos de ellos están aún hoy desaparecidos, ¿sí? Bueno, había reducido el presupuesto, había cerrado carreras, cerró una universidad, la de Luján, que nunca fue la primera y única vez que ocurrió esto de que se hubiera cerrado una universidad en la Argentina, eso nunca había ocurrido, ¿sí? O sea, perdió matrícula la universidad pública y, y aumentó contrariamente
el número de alumnos en la privada, es decir, toda una serie de políticas que tuvo la dictadura que tuvo como efecto dañar mucho al sistema, ¿no? Lo mismo pasó con el sistema de ciencia y tecnología, que se vio muy afectado, ¿verdad? Porque se redujo no solo el presupuesto, sino se paralizó, ¿no? La investigación científica, ¿sí? Es decir, un saldo que obviamente no, no se encuentra nada por tres. Habíamos visto que eh, lo primero que debe hacer ese gobierno, el gobierno de Alfonsín, era volver a las casas de estudio al estatus de autonomía, es decir, darles las herramientas para volver al régimen de autonomía, ¿sí? De autonomía universitaria, que recordemos era la herramienta que desde 1918, ¿sí?, tenían las universidades, que era eh, la digamos, están preparadas para autogobernarse. Quiere decir autogobernarse, que ya hablamos de los claustros, ¿no? Se reúnen los tres claustros, ¿sí?, de representantes, estudiantes, graduados y profesores, y eligen a sus autoridades, el rector o rectora y los decanos o decanas, dependiendo del caso, ¿sí? Perdón, estoy con una tos. Dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, eso es una tarea que urgía cumplir en ese momento, porque, bueno, la Argentina tenía que entrar en una etapa de reconstrucción, ¿verdad? De reconstrucción institucional, y de recuperación de la actividad de ejercicio de la democracia en todos sus aspectos, en todas sus áreas. Entonces, en ese sentido, lo primero que había que hacer en el sistema universitario era dotar de autonomía a las universidades. Bueno, fue un periodo, como dijimos, como todos los periodos en nuestro querido país, complejos, porque al poco tiempo, a los 2 o 3 años, en la Argentina volvió la crisis económica, que, como siempre decimos, cuando es una crisis profunda de cierta dimensión, se lleva puesto todo, ¿sí? El gobierno implementó ciertos planes económicos, cambió el signo monetario, en algún momento bajó la inflación, pero bueno, la inflación resurgió y, bueno, ¿se sigue escuchando? Avíseme porque me aparece como que la conexión es mala. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. sí. Bueno, ok, perfecto, entonces. Decíamos, reaparecieron las características que tenemos en general nuestra economía, que es alta persistencia de alta inflación, alta desocupación, pobreza, bueno, etcétera. Lo que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones. ¿Qué cosas tenía que hacer este gobierno alfonsinista en ese momento? Bueno, se suponía que iba a aumentar el presupuesto, se iba a dedicar a reconstruir los objetivos de la universidad, que son, bueno, producir el conocimiento, actualizarse, reparar todo el daño que había hecho la dictadura. Bueno, poco de eso se pudo hacer, porque primero, recordemos esto que también es bastante importante, ¿no es cierto? Hubo un aumento de la matrícula de manera exponencial inmediatamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso, no? Que rápidamente pasó lo que había pasado, al contrario de lo que había pasado en la dictadura. Entonces, baja la matrícula de las universidades privadas y aumenta
y aumenta la de la universidad estatal. Pero ¿qué pasó? Como no se pudo aumentar demasiado el presupuesto, eso produjo ciertos problemas que tuvieron que ver con la infraestructura, la capacidad de los edilicias, sobre todo, de los edificios, ¿no? Es decir, la universidad de contener a los estudiantes, e incluso hubo dificultades a nivel docente, porque no había docentes suficientes, ¿sí? Entonces, todo eso provocó una serie de problemas que, bueno, determinaron que fuera problemático, ¿no? Esa transición, bastante problemático. Bueno, ¿qué más decir de este periodo? No sé, en cuanto a la fundación de nuevas universidades, recordemos una sola se había abierto, que era la Universidad de Formosa, y luego no hubo más porque no hubo recursos, ni por ahí tal vez voluntad política, porque bueno, como decía hace un rato, la crisis económica se lleva puesto casi todo siempre, ¿no? O sea, recordemos ahí que Alfonsín se fue en medio de una gran crisis económica, de alta inflación, y tuvo que incluso adelantar el traspaso de mando a Menem varios meses, ¿no? Creo que fueron 6 meses antes, porque bueno, ya la situación se había tornado insostenible, o sea, no podía gobernar más, ¿no? Alfonsín. Bueno, el menemismo es un periodo diferente en el sentido que tal vez el logro más grande de ese periodo, de la presidencia de Menem, es bajar la inflación, ¿no? Que lo logró después de un par de años con el famoso plan de la convertibilidad, que por ley mantenía fija la paridad del dólar con el peso en uno. O sea, un dólar costaba un peso. Eso duró prácticamente 10 años, ¿no? Hasta que devaluó, salió de la convertibilidad el gobierno de Duhalde, ¿sí? Entonces, ese periodo es el periodo de profundización de las políticas neoliberales en la Argentina, ¿sí? Y también hay intentos del menemismo de introducir modificaciones, ¿no? en lo que es el panorama universitario, y para eso, en el año 95 sanciona la Ley de Educación Superior, ¿sí? La educación superior que le sucede a una ley del año 92, creo, 93, que era la Ley Federal de Educación, que en ese caso lo que hacía era legislar o ordenar jurídicamente el sistema educativo primario y secundario. Faltaba una ley que regulara el sistema de educación superior, universitario y no universitario, y por eso la 24, creo que es la 24.195, se sanciona en el año 95, ¿sí? Que fue muy criticada porque, bueno, se entendía que era una ley que permitía la privatización del sistema, ¿no? Que, bueno, nada de eso ocurrió, ¿sí? Aunque ahí tenemos que recordar que hay un artículo, después, la clase que viene seguramente vamos a detallar, a explayarnos un poco más en la ley. Hay un artículo que permitiría el arancelamiento, porque en ese artículo, no me pregunten cuál es porque no me acuerdo, dice que, bueno, si bien las universidades públicas se sostienen principalmente con el aporte del Tesoro, es decir, con el presupuesto estatal, también pueden generarse sus propios ingresos, sus propios fondos. Bueno, a través de tasas o a través de la transferencia de ingresos o prestación de servicios. Si una universidad pusiera un arancel, sería una tasa. O sea que si una universidad pública pusiera un arancel,
bueno, sería perfectamente legal, ¿sí? Eso, Elizabeth me pregunta si Alfonsín la descentraliza. A ver, no te entendí la palabra ahí. ¿Qué quisiste poner ahí? Que no. Si descentraliza, pones. Ah, sí, sí. Sí, le quita claro. Sí, porque los militares habían puesto un arancel en el año 81 y durante el 82. Después de Malvinas, como ya cambié la historia, bueno, y las protestas estudiantiles arrecian, bueno, tienen que quitar el arancel, pero sí, es bueno recordar eso, que la dictadura, entre otras cosas, había arancelado la universidad, sí. Bueno, es un viejo proyecto siempre de los gobiernos conservadores, digamos, o de derecha tal vez, ¿no? Para decirlo amablemente. ¿No? Porque, bueno, no conciben que pueda haber algo que según ellos sea gratis, no pueden concebir que haya una prestación gratis, sin algo a cambio, salvo algo mínimo, ¿no? Eh, pero en general todo lo que el Estado brinda o cualquier cosa tiene que ser paga. ¿Sí? Bueno, en la ley es posible arancelarlo. Lo que pasa es que, como ya explicamos desde el año 49, que el peronismo deroga los aranceles universitarios y la universidad a partir de los años 50 y en especial en los 60 y los 70, hasta antes de la dictadura, transita un proceso de masificación, es decir, que mucha gente empieza a ir a la universidad junto a los procesos de radicalización del movimiento estudiantil, protesta social, lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Hace como imposible, ¿no? Pensar que se puede reimplantar un arancel, ¿sí? Por un poco la historia y la tradición, ¿no? Y recordemos que además el 80% de la matrícula universitaria va a la universidad pública, ¿sí? O sea, del 100%, 80 van a las universidades públicas y el 20 aproximadamente a la universidad privada. Así que la inmensa mayoría, ¿sí? A nivel país, digo, ¿no? La inmensa mayoría concurre a las universidades estatales, donde no, la gran mayoría, en el grado, ¿no? Son gratuitas, porque el posgrado, ahí sí, en los posgrados, las universidades públicas cobran un arancel, ¿sí? Con lo cual también les permite ingresar un dinero extra a sus presupuestos, además de el dinero que reciben del Estado, ¿sí? Entonces el menemismo pretende también introducir modificaciones importantes, pero, digamos, modificaciones estructurales no las puede realizar, por ejemplo, arancelar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Vamos. No sé, esto creo que ya lo habíamos charlado igual, ¿no? Bien. ¿Qué otra modificación importante ocurre durante ese periodo? Bueno, que comienza una oleada que se continúa hasta el día de hoy de fundación o apertura de universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? En diferentes oleadas. Durante el menemismo se crearon unas cuantas públicas, sobre todo afincadas en el conurbano, porque bueno, más allá de cierta parte pueden tener cierta verosimilitud, en los
en los cordones del conurbano bonaerense, tiene mucha población y tenía hasta ese momento pocas instituciones universitarias, ¿sí? Y está comprobado ya después de dos o más o 3 décadas que se está dando este proceso de abrir universidades en la provincia, en el conurbano, que la mayoría de los alumnos que concurren ahí viven en sus distritos, ¿sí? Viven en esos distritos. Pero bueno, ya habíamos visto, ¿no? Que ahora cuando veamos el de Buchbinder y Marquina, de Chiroleo y Marquina, que también le hace esa crítica, ¿no? Como que, bueno, y Buchbinder lo dice abiertamente, tiene más que ver con un arreglo con los políticos territoriales que con otra cosa. Es decir, no responde o sea, no han habido estudios que concluyan la necesidad de que haya tantas universidades en esa zona del AMBA, ¿no? Lindante de la Ciudad de Buenos Aires, y que muchas veces se critica, bueno, si hay una universidad en Quilmes, ¿por qué abren otra en Florencio Varela y otra en Lanús, una en San Martín, una en 3 de febrero? Esas son siempre las críticas que se reciben, porque como en general, ahora ya tal vez no tanto, pero hasta hace unos años, en casi todos los distritos del conurbano, las conducciones políticas de los distritos eran peronistas, la mayoría, ¿no? Pero Lanús, que era un distrito siempre afín al peronismo, hoy gobierna el PRO, o Juntos, ¿no? Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama ahora. Igual que en 3 de febrero, un distrito que siempre fue gobernado en democracia por el peronismo, hoy está en manos de un intendente que es del partido de Macri, ¿sí? Pero bueno, es cierto que uno de los proyectos o de los objetivos del menemismo era empezar a competirle, ¿sí?, el poder de los radicales como partido, ¿sí?, dentro de las universidades. Entonces, es cierto, si uno mira todas esas universidades que iban apareciendo, la mayoría de sus autoridades, los rectores, pertenecían o venían del justicialismo, ¿sí? Eran afines al gobierno nacional. Pero bueno, también es cierto que esas universidades constituyen un modelo diferente a las que podíamos llamarle universidades tradicionales, como la UBA, la de La Plata, pues son universidades más pequeñas, que tienen una gran vinculación con el territorio, ¿sí? Y también tienen una serie de carreras que son, digamos que son diferentes, ¿no es cierto?, a las carreras tradicionales. Es decir, no se afincan tanto en las carreras como abogacía o ciencias económicas, etcétera, sino que buscan un abanico de carreras que, bueno, diferentes, ¿verdad? Esperen un segundito que quiero mirar algo acá, en el cronograma. Está bien. Por ejemplo, carreras de enfermería, que en la Argentina hay un déficit importante en algunas universidades, como la de Florencio Varela, es la carrera que más alumnos tiene. Acá había una pregunta. Menem no la arancela, la universidad. O sea, hay un artículo en la Ley de Educación Superior que hace referencia al arancel. No dice que está permitido arancelarla, pero al no estar prohibido, estaría permitido ahí, ¿sí? Cuando dice, bueno, una universidad puede financiarse con aportes extras a los que le da el Estado, bueno, una tasa es una tasa por un servicio, podría entenderse como un arancel que que puede imponer una universidad, ¿sí?
Así que, bien, ¿se entiende un poco esto? O sea, el menemismo quiere hacer modificaciones estructurales porque en realidad en otras áreas las logra, ¿no? Por ejemplo, la privatización el proceso de privatización de empresas públicas es una modificación, fue una modificación económica de carácter estructural porque pasó a manos privadas todo lo que eran áreas de servicio, como los trenes, la electricidad, el gas, el agua, yo qué sé, más también, otras empresas más. Las pasó después de 50 años que habían estado en manos, o 40 y pico, que habían estado en manos, sí, casi 50 años, en manos estatales, las pasó al capital privado, con el argumento de que al ser privado iban a funcionar mejor, ¿sí? Que es el típico argumento neoliberal, ¿no? O sea, las cosas funcionan mal porque el Estado o es ineficiente, porque no tiene un dueño. O sea, se supone que en esa concepción ellos entienden que una empresa estatal no tiene un dueño, ¿no? O sea, tergiversan lo que sería el argumento de la propiedad social o estatal, ¿sí? No tiene un dueño físico, no es una persona particular, sino que es una empresa que es de todos, en definitiva, de alguna manera es estatal, ¿sí? Eh, entonces, el arancel sería, si uno le pusiera un arancel a una universidad pública, sería una suerte de privatización diferente, porque bueno, seguiría siendo pública la universidad, pero la gente estaría pagando, ¿sí? Entonces, eso tendría que ver con, bueno, que el Estado nos hiciera cargo de sostener a la universidad, pero por otra parte, no podría, aunque estuviera arancelada, no podría el Estado desentenderse de mantener a las universidades porque la misma ley dice que fundamentalmente el aporte monetario con que se sostienen las universidades viene del presupuesto del Estado, ¿sí? Eh, bueno, eh, bueno, todo eso en ese momento generó un montón de problemas, de debates, de marchas y contramarchas, o sea, generó mucho revuelo, porque cuando hay un gobierno que quiere hacer cambios así medio, no sé si radicales, pero sí cambios importantes, ¿sí? Quiere cambiar cosas importantes, empieza a generar debates e introducir un montón de problemas en el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Bueno, en ese caso, la universidad no fue la excepción. Otra, eh, otra cosa importante que hizo el menemismo ahí fue la CONEAU, que también creo que lo habíamos hablado, ¿no? Que es un organismo de evaluación, se llama Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que fue muy, muy resistida porque en el marco de la autonomía muchas universidades entendían que era un avance sobre la autonomía de la universidad, ¿eh? Y que es una mala lectura que se hace a veces, y eso lo dice en el libro Buchbinder, ¿sí? Las universidades, como cualquier institución, cuando ve un peligro, tiene una reacción corporativa, o sea, defiende sus propios intereses, ¿no? Entonces, la autonomía eh, parecería que no tiene ningún límite, ¿no? No tiene ningún, o sea, como que la autonomía permite, o mejor dicho, la autonomía no permite que se avance sobre el funcionamiento de una universidad, ¿sí? Bueno, también es otra discusión eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la autonomía universitaria en la Argentina? ¿Sí? Pero hoy, después de ya
vamos camino a 30 años de esta ley, que todavía no ha sido, aunque se la critica por ser una ley que viene de un gobierno liberal, neoliberal, sin embargo, todavía no ha sido reemplazada por otra, ¿sí? Que la verdad mucho de neoliberal no es que tenga, tiene por ahí esos artículos, pero ese artículo que yo les decía que permite el arancelamiento, pero en definitiva es una ley que no implica un reordenamiento profundo de lo que es la concepción de nuestro sistema universitario. Más vale lo ordena jurídicamente, ¿no? Y la CONEAU hoy en día ya es aceptada como una figura, como una institución más, y que además cumple un rol fundamental, como hay en muchos países que nosotros consideramos que son serios o países del primer mundo, tiene que ver con el control. No puede haber instituciones que no tengan ningún control, que no sean auditadas o evaluadas, ¿sí? Entonces, a partir de esta ley, las universidades se tienen que autoevaluar cada 5 o 6 años, autoevaluar, y después, también cada otros 5 o 6 años, la CONEAU evalúa todas las universidades, ¿sí? Hace un proceso de evaluación muy profundo. Y después hace recomendaciones, o sea, los resultados de las evaluaciones de la CONEAU no tienen un carácter vinculante, ¿sí? No es que se aplican, sino que son recomendaciones, ¿eh? Son informes que dicen, bueno, tal universidad tiene un problema con relación con la inconsistencia de ciertas carreras, o por ahí en la planta docente tendría que haber más investigadores, qué sé yo. Ese tipo de... Es un informe que es público, pues ustedes pueden entrar en el sitio de la CONEAU y fijarse los informes de evaluaciones, ¿sí? Si quieren el informe de nuestra universidad, seguramente debe estar ahí. Y bueno, es información pública que está a disposición y que sirve siempre, ¿no? La información tiene que ser un insumo para tomar decisiones y para poder, digámoslo así, saber qué está pasando, ¿no? Porque si no se torna opaco todo, se torna opaco una institución pública que no hace, que no publica justamente su información, ¿sí? ¿Qué hace? Porque aparte recibe dineros del Estado, dineros sociales. Donde sí tiene injerencia la CONEAU es en los posgrados, ahí sí los acredita la CONEAU. ¿Qué quiere decir que los acredita? Bueno, que los aprueba, ¿sí? Acreditar en el lenguaje universitario quiere decir aprobarlos, ¿sí? Y en el grado solamente aprueba o acredita las carreras que se llaman de interés social o público, que son medicina e ingenierías, básicamente, ¿sí? Después las otras carreras emite también informes no vinculantes, pero no tiene poder para prohibir o para permitir que una universidad apruebe o abra determinadas carreras, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? O sea que la CONEAU cumple un papel bastante importante, porque ahí sí también tiene una función importante en los proyectos que se presentan para abrir universidades privadas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se funda o cómo se abre una universidad privada? Bueno, a diferencia de una universidad estatal, que requiere de una ley del Congreso para empezar a funcionar, para fundarla, una universidad privada no requiere de una ley. Se presenta un proyecto ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, si determina que ese proyecto educativo es consistente, es viable, le da una autorización que se llama provisoria. Es decir,
no es definitiva. Pero es dentro de esa autorización, el Ministerio de Educación tiene en cuenta la opinión de la CONEAU. ¿Sí? Entonces, bueno, cumple un papel hoy diríamos muy importante la CONEAU, ¿no? Y que es una institución que está en muchas partes del mundo, incluso en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, son privadas. Bueno, acá, tal vez por las características de nuestra historia, nuestro país, la CONEAU es estatal, ¿sí? Que también tiene autonomía, igual que la universidad. Es una institución del Estado, pero tiene autonomía, se autogobierna, vamos a decir. ¿Sí? Bien. Y Guillermo, respecto... perdón, ¿puedo hacerte una consulta? Claro. Varias preguntas tengo para hacerte, Dale. perdón, una pesada. No, dale. Primero, ¿quién regula la jerarquía dentro de la CONEAU, digamos? ¿Quién establece sus dirigentes? Los mismos, claro, la CONEAU está compuesta por 12 miembros, ¿sí? Que son representantes del poder del Ministerio de Educación, de la Cámara de Diputados, de Senadores, de la Academia Nacional de Educación y no me acuerdo si de alguna otra institución más. O sea, son representantes, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores eligen representantes. La Academia Nacional de Educación, el Consejo de Rectores de universidades nacionales, otros. Entonces tiene 12 miembros. Esos miembros se reúnen como eligen al Papa, ¿vieron? ¿Cómo se elige al Papa? Se reúnen los obispos y entre ellos eligen uno. Es el primus, se llama primus inter pares, ¿no? Es decir, que el presidente de la CONEAU es un miembro del directorio que es elegido por ellos mismos. Ese es y después tiene, bueno, todo un aparato burocrático, ¿no? Claro, sí, me imagino. Sí, pero bueno, esa es la manera en que se elige o sea, quién dirige o quién preside la CONEAU, ¿no? La otra consulta que quería realizar es, en un momento del apunte menciona algo del Consejo de las Universidades. Sí. Que no lo termino de entender durante el menemismo, ¿no? Sí. A ver si lo encuentro. Acá, el proyecto oficial, o sea, estamos hablando de la Ley de Educación Superior. Sí. Dice, definió las funciones de que de allí en más tendrían los nuevos y viejos órganos de coordinación. Ya en funcionamiento, tales como los consejos de planificación regional de la educación superior, el SIN y el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas. Sí. O sea, también la ley lo que hace es regula a estos centros como parte de la coordinación universitaria, una cosa así. Sí, vos tenés consejos de rectores de universidades privadas, ¿sí? El CRUP, que son todos los rectores de todas las universidades privadas del país. Y después tenés un consejo de interuniversitario nacional, que serían los rectores de las universidades públicas. Después tenés un consejo que reúne a todos los rectores de todas las universidades públicas y privadas. Son órganos de consulta, ¿sí? O sea, el consejo que regula, el consejo de rectores de universidades privadas, bueno, si se junta, analiza problemas de la educación privada, ¿sí? Y lo mismo ocurre para cuando se juntan los rectores de universidades públicas, ¿sí? Pero son todos órganos de consulta y de análisis, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, o sea, cuando se presenta un proyecto para abrir una universidad pública nueva, supongamos, lo que se hace es pedirle opinión a la CONEAU, al Consejo de Universidades Públicas, a la a la Academia Nacional de Educación. O sea, se empieza a pedir opinión para ver
no quiere decir que esa opinión es vinculante, es definitiva, ¿sí? Se empieza como a ocultar, digamos, el estado de esa cuestión, ¿no? O sea, son órganos, digamos, no tanto de gestión, sino más De vale de consulta, coordinación. de coordinación, sí, de consulta, de análisis. Y lo otro que le quería preguntar es en relación a la matrícula, ¿no? Porque, bueno, la situación crítica económica, quiero creer, si bien estaba estabilizado lo del tema de la inflación, Sí. ¿cómo era la matrícula durante la época menemista? Claro, ¿en qué sentido? O sea, no es que no hay pérdida de matrícula, tal vez, no me acuerdo ahora exactamente los números, pero evidentemente al haber más universidades, aumenta la matrícula, porque lo que también se Claro. decía en un momento era que esas universidades del conurbano iban a quitarle alumnos a las universidades estatales, ¿sí? Cosa que no ocurrió, porque el número de alumnos viene creciendo desde los 80 en adelante, tal vez de los 90, viene creciendo, ¿sí? La matrícula universitaria. Sí, Quiere decir que claro. es cierto que las universidades del conurbano no son grandes, no son universidades pensadas para 100.000 alumnos, sino tal vez para 10.000, 8.000, 12.000, qué sé yo. No, Universidades bueno, pero pequeñas, ¿no? Porque, tiene sentido en algún punto porque si durante la época de Alfonsín había todo este problema con el tema del edilicio y no llegaban como de alguna manera a contener el incremento que había de matrícula, que la creación de nuevas universidades en algún punto eso como lo contenga un poco, aunque sea, y que incremente un poco la matrícula. sí, Digo. y es que además, aparte de que la razón del incremento es que había una demanda insatisfecha por educación universitaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si vos abrís una universidad en Florencio Varela y la mayoría de los estudiantes son de ahí, quiere decir que ahí había una demanda insatisfecha de que hubiera una universidad, porque esos Claro. alumnos no iban hasta la ciudad de Buenos Aires. Porque, bueno, no solo porque está lejos, sino porque por ahí trabajan, no les daban los horarios, o, bueno, el viático, yo qué sé, una serie de problemas que, bueno, en parte se ven resueltos porque hay una universidad ahí, ¿no es cierto? Entonces sí, Claro. hay un aumento. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. Y también, acá alguien me está preguntando, las universidades, la creación de las universidades fue funcional a la necesidad de inserción laboral. Y en parte, digamos que depende de los proyectos de cada universidad y también la situación económica de la Argentina, que es cambiante, ¿no? Es cambiante. Pero, por ejemplo, las carreras de enfermería son muy demandadas porque en la Argentina sobran, no sé si sobran, pero digamos, hay muchos médicos y hay pocos enfermeros. La gente no se quiere dedicar a esa carrera, o no se quería dedicar, o no había tampoco mucha oferta de carreras de enfermería. No le saca alumnado porque la oferta, sí, es diferente, pero también porque se demostró que había una necesidad de que en un, qué sé yo, supongamos, en un distrito que tiene 400.000 habitantes o 500.000 habitantes, no es un barrio, es una unidad geográfica muy grande. Y si el distrito al lado tiene otro 500.000, o sea, tenés 1.000.000 de personas en un área geográfica pequeña, pero bueno, densamente poblada. Bueno, ¿no? Por ahí habría que pensarlo desde ese lugar. Ahí está bien, hay, por ejemplo, algunos partidos como La Matanza que, si no me equivoco, tiene unos 2 millones de habitantes, ¿no es cierto? Es un distrito muy grande, ¿sí?
Después son críticas que se realizan a veces también desde lo ideológico, y que no está mal que se realicen, y que es cierto, por ahí también hubo un interés partidario, un interés político, ¿sí? Pero el problema es hoy ver el funcionamiento de esas instituciones, si brindan un servicio, si su calidad educativa, con todo lo complejo que es definir qué es la calidad educativa, digamos, brinda como decía, un servicio de calidad, si sus planteles docentes han hecho posgrados, si se hace investigación, bueno, toda una serie de cuestiones que realmente es como que están divididas las opiniones, ¿no? O sea, uno podría decir, están los argumentos de la derecha y los argumentos del progresismo, por llamarlo de una manera, ¿no? ¿Qué decía el gobierno anterior, la gobernadora anterior? Que ellos no iban a abrir nunca una universidad porque decían, bueno, el gobierno anterior, refiriéndose al kirchnerismo, lo hacía para inaugurarla y sacar la foto, ¿no? Después el presidente anterior, Macri, decía, ¿qué es esto de universidades por todos lados? ¿No? Estamos hablando de instituciones educativas, que no solamente una universidad, como una escuela, no tiene como finalidad solamente formar profesionales o brindar educación, sino tiene un fin cultural en sí mismo también. Eso también hay que entenderlo. Es decir, los sistemas capitalistas, las democracias liberales, son muy complejas hoy en día, ¿sí? No se puede entender todo como una cuestión costo y beneficio, ¿sí? O sea, para el liberalismo, la educación, el gasto en educación, no es una inversión, sino que es un gasto. Entonces, si es un gasto, por definición, para obtener un mayor beneficio hay que bajarlo. Bueno, pero si yo lo entiendo como una inversión, cambia ahí el análisis que hago, ¿sí? Cambia el análisis que hago si yo entiendo que es una inversión, tal vez a un largo plazo, ¿sí? Bueno, en nuestro sistema universitario tiene otros problemas que vamos a por ahí introducir un poco hoy, lo vamos a terminar de ver la clase que viene, que está referido a la gran deserción que tiene, ¿no? La gran deserción, la mayoría, la tasa de graduación es muy baja en la Argentina, ¿sí? Muy baja. Porque bueno, no tenemos exámenes de ingreso, no hay regulaciones al ingreso, no hay aranceles, no hay exámenes generales como hay en Europa a la salida del secundario, ¿sí? Entonces, todo eso, todas esas limitaciones que hay incluso en nuestros países vecinos, acá en Argentina no los tenemos. Entonces eso hace que haya una gran deserción en los estudios universitarios, ¿sí? Que apenas, aunque ha ido mejorando, no pasa del 40%, es decir, que de cada 10, 6 no abandonan, no se reciben. O sea, de 10 que entran, se reciben solo 4. Pero ese déficit, también hay que aclararlo, es compartido entre el sistema público y el sistema privado, ¿no? Lo cual es un argumento interesante porque el liberalismo supone que todo lo que es pago funciona mejor. Bueno, en este caso, salvo algunas universidades muy de élite, muy caras, como la DIT, la San Andrés, que están pensadas como universidades empresariales de que son muy caras, ¿no es cierto? Pero en general las universidades privadas no son mucho mejores en ese sentido que las públicas. Quiere decir que por más que una universidad privada cobre un arancel, no es que todos los medios que en las públicas, pero no es una diferencia significativa. Pues yo les había mandado la semana pasada un PDF de estadísticas universitarias que las vamos a mirar la clase que viene. Y ahí vamos a poder ver
que no hay gran diferencia en ese sentido. Mejora en el sector privado, pero no sustancialmente, ¿sí? No es que en el sector privado el 70 u 80% se reciben, no, es 40%, 42, 43, no mucho más que eso, ¿sí? Quiere decir que hay, el problema debe estar en otro lado. También el otro problema que tenemos es el de el plazo en el que se reciben los estudiantes, ¿no? En promedio son 7, 8 años, ¿sí? Aún en carreras de 4, de 5 años, ¿sí? Son muchos, ¿sí? Pero bueno, cuando se comparan estas cifras, estas situaciones con países vecinos, nosotros tenemos, si no lo sabemos, nos creemos que es así. Bueno, no podemos compararlo de igual manera porque no tenemos estas limitaciones en la Argentina. No tenemos limitaciones de exámenes de ingreso a la finalización del secundario, no tenemos exámenes de ingreso restrictivos a la universidad, no tenemos no tenemos tasa de arancel, no tenemos cupo tampoco. Bueno, eso hace que haya una situación que genera estas altas tasas de deserción rápida, ¿no? Porque el grueso de la deserción se da en el primer año, a veces en los cursos de ingreso, ¿no? Como acá. Hoy hay conectados, por ejemplo, 21 personas y eran cerca de 40 al inicio, 30 y pico, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, eso, las críticas del liberalismo es que es un gasto ineficiente porque, bueno, la institución no puede retener su propia matrícula, ¿sí? Bueno, son problemas. Está en los artículos de Le Monde Diplomatique, hay uno que trata justamente este tema, ¿no? Creo que se llama S.L. Grimson, sobre los mitos de la derecha, si no mal no recuerdo. Bien. Bueno, entonces, son todos estos problemas que siempre hay que analizarlo desde varios lugares, ¿no? No quedarse con algunas opiniones muy malintencionadas que en realidad lo que pretenden es la vieja discusión. Bueno, el presupuesto del Estado a las universidades tiene que ser de acuerdo a su eficiencia, no por la cantidad de estudiantes. Bueno, ¿cómo en el marco de la autonomía, aparte, donde las universidades tienen mucho poder para autogobernarse, ¿cómo hacemos para medir la eficiencia en una universidad? ¿Sí? Bueno, esos son problemas que son de vieja data y están presentes a través de todos los periodos, a través de los gobiernos, los periodos, con mayor o menor dramatismo, ¿no? En el periodo kirchnerista, que es el artículo de Marquine y Chirolev, justamente tiene es entre el 2003 y el 2000, el artículo creo que es hasta el 2015, ¿no? Pero, ¿cómo evalúa el periodo? Bueno, como un periodo de recuperación de algunas falencias o algunas deficiencias que venía atravesando desde los dos gobiernos anteriores, pero también con críticas referidas a la del gobierno kirchnerista, ¿sí? Que en sí uno podría ver que hay una recuperación del poder de decisión del Estado, ¿no? Dentro de lo que es el kirchnerismo, ¿sí? Que no era un gobierno ni de izquierda, ni antipopular, ni comunista, no, era un gobierno capitalista, ¿no? Jamás se apartó del sistema capitalista ni de sus patrones de acumulación. Pero sí, uno puede ser un gobierno más de izquierda que los otros, de alguna manera, si los queremos llamar de ese lado, pero sí entiende la importancia del rol del Estado en general, en esto que veíamos con O'Donnell, ¿no? El tema del bien común.
cuando el Estado no regula, incluso con un montón de problemas y de falencias, es el mercado el que introduce los mecanismos de regulación. Y la lógica del mercado es una obtención de una ganancia. Entonces, bueno, ahí se complejiza porque no tiene el mercado vamos a decir, como objetivo la sensibilidad social o el bien común o la mejora de los indicadores sociales, ¿no? Sino que lo único que le interesa es la obtención de una ganancia, ¿sí? Es decir, algunos personajes que ahora están de moda, como Milei, reivindica el derecho de las personas de morirse de hambre, por ejemplo, ¿no? Algo que ni en la Edad Media ocurría esto, ¿sí? Ni en la Edad Media, hace retroceder a épocas que, digamos, de pre-contrato social, ¿no? Bueno, una democracia no se puede reivindicar que la gente pueda morir de hambre. Bueno, sin embargo, el liberalismo extremo no tiene inconveniente, o sea, no le interesa, ¿sí? Esto es una versión muy bizarra y ortodoxa, ¿no?, de la teoría liberal. Pero las democracias modernas de masas hoy son complejas, ¿sí? No se puede permitir que la gente muere de hambre porque no tiene un trabajo, no tiene acceso a la comida, aunque ocurre, ¿sí? Aunque ocurre. Pero bueno, ahí está el tema del Estado, ¿sí? Con subsidios, que es un poco lo que dice el texto que hizo el kirchnerismo en esos años, que dice, bueno, no hubo un plan articulado y general para mejorar el sistema universitario. Lo que hizo básicamente fue una multiplicidad de planes, ¿no? Lo que dice las múltiples ventanillas o el efecto de regadera, es decir, hizo políticas focalizadas, asistencialistas. Subsidio, por ejemplo, a las poblaciones indígenas, a los discapacitados, el plan Progresar, ¿sí? Entonces le reprocha eso, que dice, bueno, está bien, no es que está mal eso, pero bueno, en definitiva son parches que no están dirigidos a hacer reformas de tipo estructural, ¿no? Y también ese artículo pone el foco en la crítica, ¿no?, a la fundación de universidades nacionales o estatales, diciendo lo mismo que dice el librito de Buchbinder. Bueno, no hubo un diagnóstico que uno podría decir que tuviera que ver con la necesidad de que hubiera tantas universidades en el conurbano bonaerense, ¿sí? No dice que está mal, pero tampoco lo que dice es, bueno, el origen de eso es político, partidario, no es una necesidad política universitaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digo, es la crítica, que es atendible también, ¿no? Es atendible. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna? Profe, yo cuando leí el texto no me quedó del todo claro qué era lo de múltiples ventanillas. O sea, se refería a que le hacía como muchas cosas así. No, múltiples ventanillas es una figura, digamos, una imagen que quiere decir que hubo muchos subsidios a diferentes sectores, ¿sí? Como si vos fueras a cobrar tu subsidio por pertenecer a una población indígena en una ventanilla, si sos discapacitado y vas a otra ventanilla y así, o sea, se llaman políticas asistencialistas o focalizadas, ¿sí? A eso se refiere múltiples ventanillas. Ah, ok, va, gracias. No sé si entendiste. Sí, se entiende, ¿no? Profe, Sí, yo tengo una consulta. dale. Acabas de explicar el plan de mejora del kirchnerismo en las universidades, ¿no? Sí. Y no me quedó muy claro a qué te referías con la crítica. ¿Quién hace esa crítica? Las autoras. ¿Quién? Las autoras del texto, que se llaman Mónica Marquina y Elena Chiroleu.
y Buchbinder, que es el autor junto con esta misma Marquina del texto, ¿vieron el librito ese de 100 páginas? Sí, Que hacer esa crítica, como que está bien, hay universidades, pero como que la crítica es un poco, si ustedes quieren, a ese periodo, los gobiernos kirchneristas como que no hicieron reformas estructurales, sino que se limitaron a, bueno, otra cosa que no dijimos, aumentar el salario docente, ¿sí? Y de esa sí. manera un poco apaciguar la crítica de los docentes, pero lo único que hicieron fue subsidios. ¿Mm? Ah, Es un poco la crítica que siempre, por derecha o por izquierda, se les hacen a los gobiernos, digamos, peronistas o populistas, ¿no? El famoso choripán. Lo dicen de una manera elegante, académica, pero están, de alguna manera, están criticando eso. Bueno, les dan subsidios, ¿viste? Pero bueno, con eso no arreglamos la situación. Y bueno, no. Pero para el que está en una situación desfavorecida, el subsidio es importante, ¿sí? claro, Si a mí yo no tengo plata para ir a tomar el colectivo o, digamos, o para comer al mediodía en la facultad y tengo el plan Progresar o la beca de apuntes, y bueno, y claro. me resuelve ese problema, entonces para mí ese subsidio es importante. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, bueno, siempre hay formas de interpretar, ¿no? La realidad. Depende desde donde uno, Lo vea. digamos, se pare. Claro, o sea, por supuesto, lo ideal sería que no fueran necesarios los subsidios. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Sería lo Sí, ideal que no hubiera pobres, pero bueno, el problema son las políticas, ¿no? Las políticas económicas que generan esta situación. Entonces, lo que siempre hay que tener en cuenta, por lo menos esa es mi opinión, uno puede criticar el subsidio, pero para la persona que le resuelve un problema, bueno, bienvenido sea el subsidio, es importante. Y que además, si uno hace los números, no es que esos subsidios son cifras millonarias, ¿no? O sea, son cifras millonarias, pero a lo mejor, a lo mejor no. Es más importante los capitales que se fugan al exterior que unos subsidios que se le dan a la gente que realmente necesita. claro. Tiene mala prensa los subsidios, ¿no? Porque Sí. está el tema de la vagancia, de los ñoquis, de los choriplaneros. En muchos casos sí, habrá, claro que hay, seguramente que hay casos. Pero y también el problema, y ahí es fundamental, es que el gobierno, el Estado, no le hace una devolución a la sociedad de cómo se gasta ese dinero, qué impacto tiene. ¿Sí? ¿Qué impacto tiene? Si el ministro de Educación saliera por la tele o diera conferencias o notas diciendo, bueno, se critica tanto que haya una universidad acá, pero la mayoría de la gente vive acá, ¿sí? Y demanda esta carrera, estudiar esta carrera que es importante por tal. Bueno, entonces, pero como, bueno, muchas veces hay falta de comunicación o mala comunicación, bueno, muchas veces nos quedamos con las opiniones que vemos en los noticieros estos, ¿vieron? De los canales como La Nación Plus, Clarín, es decir, qué sé yo, que de periodismo hacen poco, ¿no? En realidad, porque con las estadísticas uno puede decir cualquier cosa, ¿no? O sea, el problema de las estadísticas es cómo las interpreto. Yo tengo dos personas. Una come 1 kilo de carne y el otro come 0 kilos de carne. Pero si yo hago el promedio me da que la mitad come medio kilo de carne cada una. ¿Sí? Entonces puedo mentir con las estadísticas. ¿Sí? Eso, estos sectores del liberalismo, etcétera, bueno, lo manejan muy bien porque, bueno, manejan con un cierto sentido común, ¿no? ¿Sí? De que a mí nadie me dio nada, yo me lo gané todo trabajando, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, igual todos los argumentos son atendibles y hay que conocerlos para poder rebatirlos si uno cree que hay que rebatirlos, ¿no es cierto?
como el argumento de que la universidad, hace poco lo discutían en La Nación, un artículo, cada tanto aparece, ¿no? Dice, bueno, como algo así, como que la universidad gratis es una estafa porque van solamente alumnos de clases medias y medias altas que pueden pagar una cuota. ¿Por qué es una estafa? Bueno, porque ¿cómo se sostiene la universidad del Estado? Bueno, con el presupuesto estatal. Entonces, ¿por qué no poner un arancel para que estos alumnos que pueden pagar la paguen y en todo caso los pobres tengan becas? ¿Sí? Porque eso también decía la gobernadora de la provincia anterior, los pobres no van a la universidad. Es cierto que si uno mira usando las estadísticas oficiales, que es la encuesta permanente de hogares, ve que eso también eso está en el primer artículo de Le Monde Diplomatique. Los sectores del primer quintil o primer decil, que son los más pobres, están menos representados en la matrícula universitaria. ¿Qué quiere decir? Que de la mayoría de la matrícula, los pobres son menos. Pero si uno mira los últimos 10 o 12 años, ¿qué vamos a ver? Dice ese artículo. Dice algo interesante. Los que más crecen dentro de cómo crece la cantidad de alumnos son ese quintil más pobre. ¿Sí? Es cierto que hay menos pobres que alumnos de clase media o media alta en la Universidad del Estado. Pero ojo, dice, porque está cambiando un poco esa situación. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, son todos, digamos, algunos de los artículos de Monde Diplomatique nos sirven un poco para combatir estas opiniones de sentido común que por ahí tienden a formar una opinión que es como decía en el texto de O'Donnell, antipolítica, antiestado, y que finalmente generan un desánimo, ¿no? En la idea de la democracia como un sistema que tiene que tratar de igualar, no de desigualar. ¿Sí? O sea, la idea de la democracia que es un sistema que tiene que tender hacia el igualitarismo, no hacia la desigualdad. Pero bueno, para la teoría liberal extrema, es decir, la igualdad es mala. Lo que tiene que haber es desigualdad, porque la desigualdad genera la intención de la competencia, que es lo que en la teoría liberal del capitalismo tiene que propender el sistema, a que la gente compita entre sí, porque de la competencia sale lo mejor de los mejores productos, ¿no? Acá Estefano preguntas, bueno, esa crítica se desarma al saber los números. Y sí, pero los números hay que buscarlos. Ese es el problema. Claro. ¿Sí? Y generalmente, bueno, salvo que uno esté formado o le interese el tema, ¿quién se va a meter en el sitio de la Secretaría de Política Universitaria para ver el aumento de la matrícula? Bueno, los números están, y si no, hay que buscar información fidedigna, seria, responsable, y que analice bien. Por ejemplo, en estos artículos les hacen críticas, ¿no es cierto?, a los periódicos kirchneristas, pero también rescatan otras cosas. Rescatan que hay una necesidad de esos subsidios. Le critican porque, bueno, las críticas siempre a los gobiernos de signo popular, llámense peronistas si ustedes quieren, o kirchneristas, es que son proclives a los subsidios como forma de manejo político. Bueno, pero como decíamos recién, para la persona que le resuelve un mínimo problema, el subsidio es importante. Bueno, hay que tratar, por supuesto, la situación ideal sería que no fueran necesarios los subsidios, pero bueno, en la realidad nuestra lo son, y en el de muchos otros países incluso más ricos que el nuestro, ¿no es cierto? Bien, ¿y alguna preguntas por aquí?
o por allá. Guillermo, Sí, durante el kirchnerismo se podría llegar a considerar la época en la cual más universidades se hacen. y prácticamente sí, porque hay dos oleadas, ¿no? Y aparece un periodo largo. Sí, sí, se abrieron más universidades durante los 2 años kirchneristas que durante el menemismo, sí. Sí, exacto. También privadas, ¿eh? El menemismo Ujú. hubo un gran aumento una gran apertura de universidades privadas también, ¿sí? Y hoy, eh, hoy en el sistema universitario que el Estado, ¿no? Cosa que hace 40 años o tal vez 30 atrás no ocurría, había muchas más universidades estatales que privadas, ¿sí? Bien. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno. Ok. Esperen un segundito. A ver. Me quiero fijar una cosa acá en el, en el cronograma. ¿Eh? Ok, sí, está bien. Nos queda todavía una clase más. Bien. Entonces, recapitulando un poco, porque así o sea, me gustaría cerrar el periodo histórico, ¿sí? Y la clase que viene, dedicarme a problemas, a lo que serían problemas que podríamos decir del sistema en sí universitario, ¿no? No tanto a la parte histórica y al estudio al análisis de las políticas, el rol del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría para ver en la clase que viene? Nos quedaría para ver un poco la ley, pero no toda. Vamos a analizar los puntos fundamentales, ¿sí? Y analizar un poco ese PDF que yo les mandé, que son estadísticas, ¿sí? Que se miran rápido, porque vieron, no sé si lo vieron, pero son solamente cuadritos, ¿no? Se analizan rápido. Y, y un poco sí, siempre me interesa a mí debatir o por lo menos conversar sobre estas tendencias que tiene el sistema universitario, ¿no? Lo que decíamos, que, bueno, cómo hacemos para mejorar los índices de graduación, de la finalización en términos de las carreras, eh, y más temas que tienen que ver incluso con el rol de las universidades respecto de la investigación científica y el aporte a lo que sería, bueno, un perfil de país, ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es el rol del Estado respecto de la industria nacional, por ejemplo? ¿Una universidad puede ser completamente autonómica o tiene que tener alguna regulación? Por ejemplo, la CONEAU, algún tipo de evaluación, ¿sí? En un país, lo digo como preguntas, ¿sí? Son debates que se hacen, no hay una única opinión. ¿Cómo en un país tan vasto como la Argentina, todavía poco poblado y con tanta heterogeneidad económica y social, cómo hacemos para reorientar la matrícula? Hay países estos que vieron como en el artículo de Grimson que analiza los mitos de la derecha, que también lo vamos a mencionar un poco la clase que viene, que dice, bueno, en los países ricos todo es mejor, o en los países de Europa todo es mejor o funciona mejor, ¿no? Por ejemplo, en esos países hay políticas de regulación y de reorientación de la matrícula. ¿Qué significa esto? Que si, bueno, el gobierno o
o el Estado, empieza a detectar tendencias de que hay una hay muchos alumnos y el mercado de trabajo no los puede absorber, empieza a poner limitaciones al acceso a esas carreras. ¿Sí? Cosa que en Argentina se imagina que es algo como impensable de proponer porque sería muy criticado eso, ¿no? Porque acá no tenemos ese tipo de limitaciones. Sin embargo, en otros países existe eso. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos, no digo exceso de médicos porque está mal esa idea, pero sí tenemos todavía hoy, creo que en el artículo es el primero Le Monde Diplomatique lo dice, la mayoría, el 30 y pico por ciento de la matrícula universitaria va a estudiar las carreras que llamamos tradicionales, medicina, abogacía, ciencias económicas, alguna ingeniería. Y hay un montón de otras carreras que, como enfermería, que tienen déficit de alumnos. Bueno, no debería haber un plan, una planificación para, de alguna manera, cambiar esa situación. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que llamamos el AMBA, está bueno, además de que está concentrada una gran parte de la población, hay un montón de médicos, porque eso se mide en relación de médicos con habitantes. Sin embargo, hay localidades que por ahí no están tan lejanas de la ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor pequeños poblados que tienen falta de médicos. ¿Cómo hacemos para subsanar eso? Bueno, no habría que tener políticas que tengan que ver con ofrecerle a jóvenes graduados a cambio de algunos beneficios posteriores, que hagan sus residencias o tengan que hacer prácticas de algunos años en algún lugar alejado, por ejemplo, incluso con un mejor salario. O sea, a la gente también hay que darle algún tipo de incentivo, ¿no? Para que se vaya, no sé, a algún pueblo medio en el campo o alejado a 200 kilómetros. Que hoy con la interconexión que hay en general tampoco es tan grave la situación, ¿no? Y bueno, una vez terminado esa residencia, pueda volver o elegir trabajar en algún lugar que le guste, o sea, que le dé más puntaje, no sé. Formas de intervención del Estado que sea para paliar esa situación de desorganización, ¿no? Porque si no, la cosa se va autorregulando sola y se regula mal. Y se regula mal. ¿Sí? Pero bueno, son temas que están en el tapete, digamos, en la discusión, y no tienen una resolución. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que sea intervenir en el sistema universitario, o sea, ningún gobierno quiere introducir estas modificaciones porque se autogenera un problema, ¿no? Político, con el movimiento estudiantil, con la izquierda, que es muy fuerte también en algunas universidades, ¿sí? Pero lo cierto es que existen. Por ejemplo, algo que se sabe poco, otro tema, es que respecto de la investigación científica, ¿no? Tal vez ya lo hemos mencionado, el grueso de la investigación científica la hace las instituciones estatales, públicas, el CONICET y las universidades. El sector privado investiga poco y nada. ¿Por qué? Y bueno, porque no es rentable. Porque si uno quisiera, como pasó ahora en pandemia, desarrollar una vacuna, bueno, un laboratorio privado no lo va a hacer, y una universidad privada, si tiene carreras de farmacia, de bioquímica, tampoco, porque es costoso investigar. O sea, investigar científicamente implica invertir una masa de recursos que no sabemos si va a tener un retorno, o cuándo va a ser ese retorno. Por eso el sector privado dice que lo haga el Estado, después vemos, ¿sí? Es decir, ahora que estamos todavía en pandemia, las principales líneas de investigación, por ejemplo en el suero equino y en algunas vacunas, vinieron del sector estatal. Ahí fue muy importante el aporte de la Universidad de San Martín, que se consorció con un laboratorio nacional, no extranjero,
para desarrollar ese, no sé si se acuerdan, el sueroequino, que era una terapia que se les daba a los que tenían COVID en su momento, ¿no? Y de alguna manera también están desarrollando una vacuna propia, que bueno, tal vez el año que viene a lo mejor la podríamos tener, ¿no? Pero eso lo hace el interés nacional, el Estado y el laboratorio privado, pero un laboratorio nacional, no multinacional. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, cuando se critica al Estado, bueno, también hay que decir, es el Estado lo único que investiga. ¿Sí? ¿Por qué no para el ámbito, para el mercado? No puede haber, digamos, hay universidades de mucha calidad, muchas son muy buenas universidades privadas. Ahora, el problema es que además de ser una universidad buena, persigue un fin lucrativo, un fin de lucro, que es ganar dinero. ¿Sí? No es que esté mal, digo, ojo, no. Yo no critico que esté mal el ámbito, pero hay una diferencia sustancial con lo público, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que dar la discusión si cree que hay que defender el ámbito público, ¿no? Los que trabajamos en ese... Yo trabajo en una universidad privada también, por ejemplo. O sea que mal podría también criticar al sector privado que en una parte de mi ingreso mensual me da de comer. Pero sí defender el ámbito de lo público, porque como les dije, la mayoría de los estudiantes, no la mayoría, la inmensa mayoría, el 80%, ¿dónde va? A la universidad pública. Bueno, quiere decir que la mayoría no puede pagar una universidad privada. ¿Sí? Ahí está un poco uno de los tantos temas, ¿no? Así que bueno, eso también es en esta unidad algo que nos interesa siempre discutir y analizar, ¿no? Y después, bueno, cada uno podrá tener su argumento o su opinión. Por supuesto que algo sea estatal no implica que funcione bien necesariamente. Y uno hasta podría preguntarse, bueno, lo más importante sería que dé ganancia, ¿no? Porque si no estamos equiparando el interés público, ¿m? Los objetivos del Estado, con el interés privado, que siempre es obtener dinero, ¿no? Digo, si uno va, no sé, utiliza una obra de estas prepagas y nos atienden bárbaro tal vez, pero el día que dejemos de pagar, bueno, simplemente te dicen no te puedo atender porque no pagaste la cuota. Lo mismo pasa con la universidad, ¿no? Con la privada. Siempre está el fin de lucro, y lo mismo una escuela privada también, ¿no? No está ni mal ni bien en sí mismo, son diferentes niveles de funcionamiento, diferentes intereses, pero hay uno que está por sobre el mercado y lo privado, que es el Estado. ¿En qué sentido? En que tiene a los que no pueden. Y propender por la igualación. En una democracia compleja como la que vivimos, tiene que tender a la igualación, no a generar desigualdad, ¿no? Como hay un debate interesante que se dio entre hace poquito, está en YouTube, entre Santoro, ¿vieron el diputado Santoro? Y Milei, que hablan sobre eso, ¿no? Bueno, Milei dice que hay que generar mayor desigualdad, no lo dice así abiertamente, pero está diciendo eso, porque la desigualdad genera la competencia. Bueno, depende cómo uno eso lo entienda, ¿no es cierto? Porque para competir tendríamos que ser todos iguales. Estar todos en la misma línea de partida con las mismas condiciones. Si yo quiero, no sé, competir en salto en alto, y yo mido unos 50 y el tipo al lado mío mide 2 metros, está claro quién va a ganar. ¿Eso es competencia? Bueno, me parece que no. Por lo menos no una competencia donde todos salen de las mismas condiciones, ¿no? Bueno, creo que se trata de eso, ¿no? ¿Sí? Pasa que para mí el Estado lo que tiene que hacer es funcionar con un poco más de coraje
en relación a qué intereses quiere definir y defender, ¿no? Me parece que la situación universitaria es un asunto que debería ser siempre prioritario, pero bueno, no hay que pecar de ingenuos o de ingenues y creer que todo resulta sencillo si es que el Estado solamente decide priorizar el asunto universitario. Hay un montón de intereses que están súper enquistados y que seguramente debe ser súper difícil de mover, porque debe haber un montón de cosas muy burocráticas que ni siquiera conocemos en profundidad. Los estudiantes, los docentes, todos, digo, es como debe funcionar de una manera bastante interesante en algún punto, pero bueno, el Estado ahí tiene que ponerse firme, porque, a ver, las alternativas que existen como posibilidades de otras alternativas estatales que no sea una peronista, no serían opciones viables, o sea, no serían opciones viables y humanas directamente. Es como son, a los fines humanos no se pueden, son irrealizables, o sea, sería destruirnos como sociedad. Entonces, me parece que la responsabilidad del gobierno peronista en este caso, o de la transformación del movimiento peronista en el Estado, ¿no? En cualquiera este sea, me parece que es actuar con más coraje en relación a esto, priorizando este interés, pero sabiendo que también hay costos que van a tener que perder en algún punto ciertas cosas. Pero bueno, nadie se atreve tanto, ese es el tema. Siempre pasa lo mismo, que Y cuando se atreven mucho también hay consecuencias muy grandes y termina pasando lo que ya conocemos, que tiene que ver, bueno, hasta a nivel mediático, ¿no? Acechamiento total en relación a las medidas más sociales, más populares, ¿no? Cómo se tratan, el tratamiento que reciben a nivel mediático. Es como les moves un poquito el lugar del poder y ya enseguida es una locura. Así que bueno, yo quiero creer que tiene que ver con tener mucho coraje en relación a eso. Bueno, ahí digamos, la situación es complicada porque el Estado, acá siempre volvemos a O'Donnell, ¿no? Lo que dice O'Donnell está muy vigente, ¿no? O sea, la antipolítica focaliza en el Estado y finalmente termina deslegitimando la democracia, ¿no? Y bueno, eso también viene de la mano de los fracasos económicos, ¿no? Es decir, los fracasos de las promesas de la democracia. O sea, Alfonsín ganó diciendo con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, con eso no alcanza, ¿sí? No es que solamente porque exista la democracia se solucionan los problemas, ¿sí? Entonces, sin duda que el peligro es ese, ¿no? Ahora salieron, por ejemplo, unas encuestas hablando de Milei, acá que cita Estefano lo que habla con el encuentro con Grabois, que está bajando mucho, por ejemplo, su índice de popularidad. Empezó a subir mucho, pero claro, se está cebando tanto, se está yendo tan a la estratosfera con lo que dice, ¿no? Como que defiende que haya un mercado de venta de órganos, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy diciendo, ¿no? Defiende que la gente haya armada, porque ellos dicen, bueno, todo el mundo tiene que estar armado, el que quiera, porque los delincuentes se van a cuidar más de robarnos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que si alguien quiere vender un brazo porque, no sé, no llega a fin de mes o porque el hijo tiene que operarse de algo, bueno, que sea libre de hacerlo, ¿no? Cosas, barbarismos directamente, ¿no? Pre-contrato social, por eso es la idea de una democracia como una vinculación, no es el mercado el bien común, sino es más que el mercado, ¿no es cierto? Es más, digamos, la cuestión comunitaria. Bueno, entonces ahí el mercado, siempre que avanza donde el Estado no regula, ¿sí?
donde el Estado no regula. O sea, en un sistema capitalista y complejo como es el actual, tiene que coexistir el Estado con el mercado. Pero bueno, tiene que haber una regulación en última instancia que lo tiene que hacer el sector público, ¿sí? No lo puede hacer el mercado, ¿sí? Pero por supuesto, depende de lo que nosotros entendamos, ¿no? Desde dónde nos paremos. Así que esa es un poco la discusión, ¿no? Que se traslada a todos los ámbitos, ¿sí? A todos los ámbitos de la democracia, de la economía, qué sé yo, de la educación, de la justicia, ¿sí? Del modelo de país. ¿Hay que exportar solamente carnes y granos o no es mejor exportar, producir bienes industriales? ¿Sí? Bueno, ahí está un poco la discusión, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿sí? Si es mejor que, no sé, que entren dólares porque exportamos carne o cueros, o mejor que entren dólares porque exportamos aviones o reactores atómicos, qué sé yo. ¿Sí? Pero bueno, es una época donde desde hace muchos años los medios de comunicación forman un sentido común, y bueno, a veces no siempre le sale bien, algunas veces sí, otras no tanto, pero trabajan mucho sobre el sentido común, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, por lo menos los más concentrados, ¿no? Pero es interesante como siempre vuelven al tema de las universidades, porque Sí, todo esto, ¿no? El tema de volver de cómo... A mí es un tema que me preocupa y me saca un poco de quicio porque entiendo que lo piensan como un negocio, ¿no? En donde, bueno, no funciona, funciona económicamente. Pero nuestra responsabilidad como ciudadanos es obligar entonces al Estado que de alguna manera opere para beneficiarnos, cuidando la universidad pública, cuidando las universidades todas, privadas, cualquier tipo de universidad, porque ¿por qué van ahí? Porque son los principales núcleos generadores de pensamiento, de cualquier tipo de pensamiento, de discrepancia, de movimiento cultural y de pensamiento crítico. Entonces es un... Sí, seguro. Si te lo pones a pensar, es una situación que claro, que cierra perfecta, porque no les conviene que haya una juventud o que la sociedad esté construyendo permanentemente pensamiento crítico en relación a esto, ¿no? Con sus centros de estudiantes, Sí, con sí. sus movilizaciones, porque nunca nada puede ser perfecto, porque es un sistema capitalista, entonces No, siempre desde van a haber ya, problemas económicos. Esto desde ya. Si desde no es ya. como... Entonces, con sus movilizaciones, con sus fallas, con sus cosas, pero les molesta. Entonces siempre van ahí, Sí, siempre el tema es, siempre volver. Ahora lo escuché hace poco hay un personaje en Twitter que se llama Franco no sé cuánto, que es un hombre chiquito que está en silla de ruedas, me parece, una cosa así. sí. Sí, Franco Rinaldi creo que se llama, bueno, que está siempre en Sí, yo sé Twitter que. hablando y también lo invitaron hace poco a una entrevista en YouTube, que es el método Rebord, que veo yo, y bueno, una charla larguísima, y el chabón convencidísimo de que la universidad había que arancelarla y que tenía que ser privada y que no funciona la Claro, universidad pública, y vuelven de sí, vuelta, sí, sí. volvemos a discutir las mismas cosas. Entonces es... Sí, sí, tal cual. Exacto. Esto tiene una consulta. Esto tiene que ver con el Diga. análisis. Tiene Sí. que ver con el análisis que se hace con las universidades de otros países, porque hay un texto que dice que no se contemplan las condiciones contextuales a las que los estudiantes estudian en Argentina. Particularmente, es en uno de los pocos países en el que se trabaja y se estudia y no se puede mantener el ritmo necesario para poder tener grandes Sí, niveles de graduados y demás. y sí, Aparte hay que mirar por otro lado también. tiene mucho que ver con eso, porque en otros lugares no sé, los que estudian en la universidad no trabajan en general, no trabajan, por ejemplo, y van a la noche. Es raro.
el turno noche en la facultad, ¿sí? Eso también es muy importante porque, bueno, eso también hace que alargue el tiempo o la duración de las carreras, claro que sí. Y la valoración que tiene con las universidades en el conurbano es que le dan la posibilidad a los sectores que no tienen la posibilidad de acceder a la educación, por lo menos acceder e intentar a largo plazo graduarse, ¿o no? Sí, esa es una de las variables, que muchos estudiantes, un buen porcentaje, trabaja. Entonces, digamos, el lapso de duración de la carrera es más largo, sí, claro, sí, sí. Eso también es difícil, por eso digo, es difícil comparar sistemas educativos que tienen características diferentes. ¿Sí? Ahí es una característica bien diferente de nuestro sistema con el de otros países, incluso de países vecinos, ¿no? Está bien eso que dijiste, sí, es correcto. Sí. Pero bueno, así estamos por ahora. Esperemos que en algún momento que algo cambie, ¿no? Bueno, amigos y amigas, ¿algún otro comentario? ¿Opiniones? Bueno. Entonces, si les parece, retomamos el miércoles que viene y ahí vamos a ver un poco, repasar los artículos de Le Monde Diplomatique y vemos me interesa que veamos el PDF ese de la Secretaría de Política Universitaria que les mandé. Mírenlo un poco, traten a ver se entiende rápidamente, pero son cuadritos muy simples, y a ver qué les parece. Y entonces, bueno, cerramos un poco el curso con este debate, ¿sí? ¿De acuerdo? Dale, perfecto, profe. Sí, dale. ¿Parece? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Dale, un saludo. Chao, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, chao. Buena semana. Chao, chiques. Tal se me cae el ancho de banda. Chau, chau. La verdad,